palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14. Y vamos a leer también el Evangelio de Juan, capítulo 16. Juan 14, versículo 13. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 13. Vamos a leer hasta el 14. Y dice la Escritura, en el nombre de Jesús leemos esta palabra: cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, dice Jesús, yo lo haré. Leemos nuevamente, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 13. Léalo conmigo. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Palabras de Jesús, es esto que estamos leyendo. Ahora leamos, por favor, en el capítulo 16, versículo 23. Siempre el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 23. En aquel día ya no me preguntarán nada. Ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Les he dicho todo esto por medio de comparaciones, pero viene la hora en que ya no les hablaré así, sino que les hablaré claramente acerca de mí. En aquel día pedirán en mi nombre. ¿A qué estaba refiriéndose el Señor cuando dice en aquel día pedirán en mi nombre? ¿A qué estaba haciendo referencia? El día que Él ya no estuviera en la tierra y partiera hacia el trono. Dice la Escritura que está a la diestra del Padre sentado en el trono. En aquel día pedirán en mi nombre, y no digo que voy a rogar por ustedes al Padre. Entonces es importante que sepamos, si nos regresamos al versículo 13, al capítulo 14, versículo 13, que entendamos o analicemos cómo es que tenemos que orar. Dice la Escritura, sed lleno, hablando de una acción constante, y eso es a través de la oración, para que podamos ser guiados por el Espíritu y podamos tomar decisiones que glorifiquen y honren al Señor. Entonces, usted se ejercita siempre. Y eso es lo que vamos a ver hoy, cómo debemos de orar y qué significan algunos pasajes bíblicos que a veces los malinterpretamos y estamos frustrados en la iglesia porque se nos ha dicho, ore, 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 y el Señor va a hacer lo que usted pida. No, la oración es para llenar mi vida constantemente, ejercitar mi vida de fe y llenar mi vida constantemente de su Espíritu. Sé lleno del Espíritu. Entonces, quiero que hablemos cómo tenemos que orar. Ahora, dígale a la persona que tiene al lado, hágale la pregunta: ¿cómo tenemos que orar? ¿Cómo tenemos que orar? Entonces ahora usted respóndale, dígale, pone atención para que escuches cómo tenés que orar. ¿Cómo tenemos que orar? Y dice la Escritura que debemos de orar al Padre Celestial en el nombre de Jesús. Hay gente que ora al Espíritu, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que oramos al Padre Celestial en el nombre de Jesús. Hay gente que dice, Espíritu Santo te pedimos. No dice eso la Escritura. La Escritura dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 13, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Y esa palabra glorificado es la que pasamos por alto, porque solo nos gusta la primera parte. ¿Cuál es la primera parte? La que todos nos gusta. A ver, ¿cuál es la primera parte que nos gusta a todos? ¿Cuál es? Identifíquela por favor. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre. Y hay gente que malinterpreta este verso, le da carreta a la pobre gente, y entonces la gente está pidiendo, Señor, dame, y el Señor nunca les da, y entonces están frustrados. Pero es una mala interpretación.
porque tenemos que desmenuzar el verso, que es lo que está tratando de decir. Pero lo primero, oramos al Padre en el nombre de Jesús. No podemos orar en otro nombre. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. El sentido de la oración es orar al Padre Celestial en el nombre de Jesús. No se le olvida. El sentido de la oración es orar al Padre Celestial en el nombre de Jesús nuestro Señor. Porque así dice la palabra. No es una porción mágica. No es una, ya sabe, no es como algunos dirán, como una cuestión como mágico. En el nombre de Jesús. Hay que entender por qué es en el nombre de Jesús. No es para manipular tampoco al Padre Celestial. Es en el nombre de Jesús, tu Hijo. Tu palabra dice que en el nombre, como que le vamos a torcer el brazo. Entonces hay que entender que oramos al Padre Celestial en el nombre de Jesús. ¿Y por qué lo hacemos así? Hay gente que le ora al Espíritu, pero no es así. No están en pecado, pero no es el orden bíblico. Es a través de Jesús que oramos al Padre. Hay gente que ora y dice, Señor, le damos la bienvenida al Espíritu. Tampoco. ¿Cuándo se fue el Espíritu de su vida? La Escritura dice que somos templo del Espíritu Santo. Eso dice el apóstol. Vosotros, usando la Reina Valera, sois templo del Espíritu Santo. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Entonces, no están cometiendo pecado, pero es un error. Le damos la bienvenida al Espíritu Santo. Hermano, démosle la bienvenida. Es un error. Porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Habita en nosotros. Crea por favor esto. Dígaselo. El Espíritu de Dios habita en mi vida. Donde yo voy, el Espíritu va. Por lo tanto, darle la bienvenida, estoy cometiendo un error porque Él nunca se ha ido de tu vida. A menos que tengas una vida desordenada de pecado, pues puede ser que contristes al Espíritu Santo. Y a través de una vida de pecado, pues claro. Pero el Espíritu mora en nosotros. Pero son malas cosas que se han hecho por años. Démosle la bienvenida al Espíritu, hermano. Le damos la bienvenida a la persona más importante. ¿Y cuándo se fue el Espíritu de tu vida? El Espíritu mora. Y por eso es que no debemos de olvidar que en el Antiguo Testamento el Espíritu venía y se iba. Y iba adelante o iba detrás. Por eso la canción, si tú no vas conmigo, refiriéndose al Antiguo Testamento. Pero en la actualidad, el Espíritu mora en mí. Ven a habitar. ¿Cuándo se fue? Él habita en la alabanza de su pueblo y habita en la vida del creyente. Entonces dígalo creyendo eso. El Espíritu Santo habita en mi vida porque la palabra dice que soy templo del Espíritu de Dios. Por eso es que no podemos actuar de una manera incorrecta, porque entonces no sos templo del Espíritu. Podrás ser capilla de otra cosa, pero no del Espíritu. Cada vez que actuamos de forma incorrecta, no sos templo del Espíritu. El Espíritu debe de morar. Porque por eso cada vez que usted se pelea con su pareja, que es normal, algunos se pelean con su pareja, o a ustedes no les pasa eso, nunca se pelean, viven en amor eterno todos los días, o se pelean. Entonces cuando usted se pelea con su pareja, tiene que tener la palabra en su mente para que no olvide que usted es templo del Espíritu. Usted no es caverna, usted no es bar, usted no es una discoteca, usted es templo del Espíritu de Dios. Entonces oramos al Padre en el nombre de Jesús. Hay unas malas interpretaciones a veces. Por ejemplo, el verso muy conocido: pedid y se os dará. Y entonces lo usan como que está hablando de la oración y tenemos que leer el contexto, y lo que está diciendo es: busca primeramente el reino de Dios. Ese es el contexto de la lectura. Y entonces pues dice: pedid que el reino de Dios, busca que el reino de Dios. Y esa mala interpretación de este verso frustra a mucha gente, porque una persona enferma le dicen algunos: pedí, es que usted no pide, porque la Biblia dice que el que pide hay, que el que pide se le da, que el que busca haya. Y una mala interpretación bíblica, y aquel pobre está orando y también reclama: Señor, si tú dices que pida, yo estoy pidiendo. Una mala interpretación, porque está hablando de buscar el reino de Dios. Pedí y se os dará. Llamad
toca y se le abrirá. Hablando del reino. Por eso la Escritura dice, busca primeramente el reino de Dios y el resto de cosas será añadida cuando primero busques el reino de Dios y tu mente, tu corazón esté en conexión con el Padre. Entonces van a venir las cosas que te convienen. La Escritura dice, ustedes no reciben porque piden mal. El apóstol Santiago hablando. Ustedes piden mal para sus propios deleites. Es decir, que no solamente es orar en el nombre de Jesús, sino tener el entendimiento. ¿Por qué pido? ¿Para qué pido? Porque el Señor juzga la intención del corazón. Si nosotros pedimos algo, tengo que evaluar con qué intención lo estoy haciendo. Porque cuando la intención no es correcta, dice la Escritura, ustedes piden pero no reciben porque piden mal. Piden de la forma incorrecta. Entonces es importante que mi oración no tendrá obstáculo cuando oro correctamente. El sentido correcto para orar es en el nombre de Jesús. Oramos en el nombre del Hijo de Dios. La oración sube al cielo cuando yo tengo un concepto claro de quién es Jesús. Y por eso es que cuando yo no oro en el nombre de Jesús, ya estoy en un lío. La Escritura dice en el Evangelio, hablando Jesús, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús. Nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, cuando yo rechazo al Hijo, rechazo al Padre. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de Jesús. No es cierto que todos los caminos van a Dios. Oiga bien, no. ¿Puede orar un inconverso a Dios? No. Él puede pedir salvación, que es diferente. Pero orar en el nombre de Jesús es todo aquel que ha conocido a Cristo. Y la palabra dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sabe qué quiere decir ese verso, verdad? No podés tener acceso a lo que el Padre tiene para tu vida si no me conoces. Porque yo soy el camino al Padre, dice Jesús. Por eso es que una persona que no conoce a Jesús, oiga bien, una persona que no conoce a Jesús como su Señor y Salvador, no tiene acceso al Padre. No puede orar al Padre, no puede pedir al Padre. Porque para llegar al Padre tengo que conocer a Jesús como mi Salvador. Y cuando yo reconozco que Jesús es el camino, es la verdad, es la vida, entonces yo tengo acceso al Padre. Entonces una persona puede reclamarle a Dios, pero Dios puede decir, ¿qué me reclamas? No sé quién eres. Es a través del Hijo. No hay acceso al Padre si no es a través del Hijo. Pero claro, ¿puede una persona, oiga bien, cualquier persona puede orar a Dios? No. No. ¿Cualquier persona puede orar a Dios, al gran yo soy? No. Es todo aquel que conoce al Hijo, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de Jesús. Y el que no conoce a Jesús no tiene acceso al Padre Celestial. Esto es bien claro. Ahora, ¿puede una persona clamar a Dios por salvación? Sí, que son dos cosas diferentes. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Señor, ese es un clamor, será salvo. Pero orar al Padre y pedirle al Padre es otra cosa. Son dos cosas muy diferentes. Una es pedir al Padre, que el Padre me dé, que el Padre obre a favor de mí. No lo puedo hacer si no es a través de Jesús. Necesito conocer a Jesús para llegar al Padre. Pero yo puedo, si fuera inconverso, pedir salvación y el Señor me escucha. Que son dos cosas diferentes que lo vamos a ver. ¿Por qué una persona que no tiene a Jesús no puede pedir al Padre? Vea lo que dice 2 de Corintios capítulo 6 versículo 14. Lo lee conmigo por favor, para que esté claro el concepto.
no formen alianza con los incrédulos. ¿Qué tiene en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? No puede una persona en oscuridad, sin conocer a Jesús, llegar al Padre. No hay alianza, ni ellos conmigo, mucho menos de esa oscuridad con Dios. Ni vos podés unirte, mucho menos va a escuchar la oración si no hay un acercamiento a Jesús como Señor. Ay de aquel, dice la Escritura, que rechaza la sangre del Cordero. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que le da la espalda a lo que Jesús hizo en la cruz. Yo no puedo orar a alguien más que no sea al Padre en el nombre de Jesús. No hay otro intercesor entre Dios y los hombres, solamente Jesús. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Ahora vea lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 18. Pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Por medio de él, ¿a quién se está refiriendo por medio de él? Por medio de él, ¿a quién se refiere? ¿A quién? No, le voy a volver a preguntar para que esté convencido. ¿A quién? A Jesús. Léalo por favor conmigo. Por medio de Jesús tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Oramos al Padre Celestial en el nombre de Jesús porque la palabra así lo dice. No es una cuestión mágica, es porque la palabra lo dice. Es la forma correcta de orar. Es la forma correcta de orar. Hay gente que le ora al Espíritu o le ora al mismo Padre. Padre, te pido en tu nombre. No dice la Escritura de esa manera. Padre, en el nombre de Jesús. Es bien importante eso. Es cuando los sumos sacerdotes no reconocieron a Jesús, Jesús los confronta de una forma bien, diríamos nosotros, grosera, hostil. Porque cuando alguien se quiere acercar al Padre y no se acerca a través de Jesús, Jesús tiene un concepto de esa gente. Y cuando los sumos sacerdotes querían o decían que tenían al Padre y rechazaban a Jesús, vea lo que Jesús dijo de esa gente en Juan capítulo 8 versículo 44, hablando de los sacerdotes, escribas, fariseos y los sumos sacerdotes de ese entonces. Juan capítulo 8 versículo 44, que dice Jesús, palabras de Jesús. No son muy motivadoras estas palabras de Jesús para aquel que no tiene a Jesús como Señor. Yo no le digo que usted le ande diciendo eso a la gente, ¿verdad? Pero es interesante que conozcamos la Escritura. Y esta gente quería llegar al Padre sin Jesús. ¿Y qué les dice Jesús? Léalo conmigo. Ustedes son de su padre el diablo. Hay gente que le gusta decirle a la gente, hijo del diablo. No, eso lo dijo Jesús. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando mienten expresan su propia naturaleza porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Ellos querían llegar. Si nosotros nos vamos hacia arriba, es un diálogo que está hablando con todo tipo de gente, pero también con los religiosos. Ellos querían llegar al Padre y rechazar a Jesús. Y Jesús le dice, un momento, si su Padre fuera Dios, me amaran, pero ustedes me rechazan. Vuestro Padre es el diablo. No es una palabra muy estimulante para aquellos que no creen en Jesús. Si Dios fuera su Padre, contestó Jesús, ustedes me amarían. Léalo para que no se le olvide. Si Dios fuera su Padre, contestó Jesús, ustedes me amarían, porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. Entonces está diciendo Jesús, si me rechazan a mí, no pueden llegar al Padre. Y si me rechazan a mí, el Padre de ustedes, les dijo Jesús, es el diablo.
¿Qué quiere decir, pastor? Que todo aquel que rechaza a Jesús, el Padre es el diablo. La Escritura dice eso. Y por eso es que mucha gente no le gusta leer la Biblia, porque la Biblia los confronta. Y por eso mucha gente han cambiado y trastornado la Biblia. Hay sectas que han cambiado el 60% de la escritura original para hacer que la Biblia diga lo que ellos quieren. Y la trastorna. Y hay traducciones adulteradas. Todo aquel que rechaza al Hijo, rechaza al Padre. El que rechaza al Hijo, rechaza al Padre. Entonces, mis queridos hermanos, una vida de oración sin Dios no va a tener éxito. Una vida de oración sin Dios a través de Jesús, no vamos a ser personas estables, felices o exitosas en el mundo cristiano. Por eso es que es a través de Jesús. Si somos hijos de Dios, podemos hacer o ejercer nuestro derecho. ¿Cuál es nuestro derecho? Si somos hijos de Dios, tenemos acceso al Padre Celestial. Vea lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 26. Por favor, crea esto. Si soy hijo de Dios, tengo acceso al Padre Celestial en el nombre de Jesús, su Hijo, quien me lavó con su sangre preciosa y me ha dado vida y vida en abundancia. ¿Qué le parece? No, si va a aplaudir, aplauda con gozo. Gálatas 3:26. Todos ustedes son hijos de Dios. Todo aquel que tiene a Cristo en su corazón es hijo de Dios. Y el que no tiene a Cristo en su corazón no es hijo de Dios. ¿Y de quién será hijo, pastor? No sé. Pero Jesús dijo, ya lo leímos. Pero todo aquel que tiene a Cristo como su Señor y su Salvador, la Escritura dice, léalo conmigo, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe. ¿En quién? En Adolfo Manzanares, en Jesús, en Rigo, en Jesús. ¿La fe en quién? En Leiser, en Jesús, en Ernesto, en Jesús. La fe está puesta ¿en quién? En Jesús. Y por eso es que la gente odia este libro, porque este libro te dice cómo es. Y por eso el que no lee la Escritura va a estar siempre en ignorancia. Por eso tenemos que leer. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús nos da acceso al Padre Celestial. Entonces, queridos hermanos, ¿qué significa orar en el nombre de Jesús? ¿Qué significa orar en el nombre de Jesús? Recuerden, no es una simple frase. Orar en el nombre de Jesús tiene respuestas, pero también orar en el nombre de Jesús tiene sentido. El sentido de la oración es orar en el nombre de Jesús nuestro Señor. Orar en el nombre de Jesús para su gloria. Y por eso es que dice, todo lo que pidas en el nombre de Jesús será dado para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Oramos en el nombre de Jesús para su gloria. Entonces no es cierto que todo lo que pida en su nombre será dado, porque si no es para la gloria del Señor, no hay respuesta. Y esa es la mala interpretación del verso. Todo lo que pide en el nombre será dado, hermano, pida. Y entonces aquel pobrecito pide con intenciones incorrectas. Porque la Biblia dice que todo lo que pidas en el nombre de Jesús será dado para, o mientras, o siempre y cuando el Padre sea glorificado por medio del Hijo. Oramos en el nombre de Jesús para gloria de Él. Entonces, cuando usted ora, ¿va a dar gloria al Señor lo que está pidiendo? Pues no, pastor, no va a dar gloria. No espere respuesta. Que yo estoy pidiendo que el Señor se lo lleve, porque no va a dar gloria. Yo estoy pidiendo por esa vecina que le pase algo, no va a dar gloria. Yo estoy pidiendo crecer para que todo el mundo vea cómo soy, no va a dar gloria. Porque todo lo que hacemos en tu empresa, en tu negocio, todo lo que hace es para dar
gloria al Señor. ¿Y las iglesias que enseñan? O en algunas personas diría yo, no la iglesia somos todos. A propósito, la iglesia es todo el cuerpo. Pero a veces se enseña de que todo lo que pida. Entonces, claro, ¿cómo no va a haber frustración si usted pide y nunca da respuesta? Y de repente viene uno, como decimos en el buen Nica, uno ahí malbozaleado, tapudo, y dice, es que vos no tenés fe, por eso Dios no te responde. Y entonces más mal lo hace sentir a ese pobre que está pidiendo. Y lo que usted tiene que saber, que el nombre de Jesús, lo que quiere decir es que si lo que yo pido en el nombre de Jesús es para glorificar al Padre Celestial por medio del Hijo, la Escritura dice que será hecho. Entonces cada vez que yo oro tengo que cuestionarme, evaluarme y decir, esto es para la gloria del Señor. La oración que no se hace en el nombre de Jesús no es hecha en la forma correcta, no es guiada por medio del Espíritu Santo y no está de acuerdo con el Nuevo Testamento. La oración que no se hace en el nombre de Jesús no es guiada por el Espíritu Santo y no está de acuerdo al Nuevo Testamento, que Jesús dice, lo que pidas en mi nombre. Entonces tiene que dar gloria al Padre Celestial por medio del Hijo. Orar en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, es orar en unión y comunión con Cristo mismo. No se le olvida. Entonces primero oramos en el nombre de Jesús para dar gloria. Si oro en el nombre de Jesús y no da gloria, no glorifica al Padre, ya estoy orando mal, aunque diga en el nombre de Jesús. Lo segundo importante es que oro en el nombre de Jesús y eso quiere decir que estoy en unión y comunión con Jesús. Entonces, aunque usted ore en el nombre de Jesús, pero no está en unión y en comunión con Él, tampoco habrá respuesta. Inclusive, en la misma enfermedad, hay enfermedades que son para la gloria del Señor y hay enfermedades que es para que yo aprenda a depender completamente de Él. Yo viví 2 años con dolor, no se me iba y el Señor no me sanó después de haber hecho una oración poderosa. Que yo dije, esta oración subió al cielo como el rayo. Psss, y el dolor vino peor. Como que escuchó el dolor, vino peor. Porque hay enfermedades que son para la gloria del Señor y hay enfermedades que es para aumentar nuestra fe y depender de Él. Pablo dice, la Escritura, Pablo hablando a la iglesia, dice 3 veces le he pedido al Señor que me sane. Y las 3 veces que le dijo el Señor, bástate de mi gracia. Y entonces, pastor, ¿qué dice? Hay cosas que el Señor quiere mantenernos así. Yo he vivido 2 años con dolor y a veces le digo a la gente, a veces es para que no nos aferremos a un mundo caído y a una vida finita, porque somos eternos. Usted es eterno, usted va a morir. Si Cristo tarda en venir, todos los que estamos aquí vamos a morir, pero vamos a resucitar y vamos a vivir con Jesús eternamente. En 150 años, si Cristo tardara, nadie de los que está aquí estará vivo, ni será recordado. La gente de hace 50 años no se acuerdan de ellos, oiga. Entonces, en unión con Cristo, la oración debe estar en conexión, en concordancia con la naturaleza y el deseo de nuestro Señor Jesucristo. La oración tiene que estar conectada en concordancia, en conexión, en unión con nuestro Señor Jesucristo y con su deseo. En su nombre no es una cuestión mágica. En su nombre quiere decir que esa oración tiene que estar conectada con Él y con el deseo de Él. Y por eso es que no es solamente en el nombre de Jesús, no es solamente eso. Usted tiene que entender qué significa eso. Orar en el nombre de Jesús es apelar a la autoridad de nuestro Señor. En otras palabras, cuando oramos, no vamos en nuestra propia autoridad. No es que yo vengo, aquí vengo, Padre. Y por eso es que es un error. Decreto. ¿Qué estás decretando?
Yo decreto tal cosa. ¿Qué comiste que te hizo daño? Eso es una locura. Decreto y que yo abro los cielos. ¿Qué vas a abrir? Con costo la puerta de tu casa y cuando se pega ni esa puedes abrir. Yo oro al Padre en el nombre de Jesús. Y voy en la autoridad de Él porque yo no tengo ninguna autoridad para llegar al Padre. Yo voy en la autoridad del Hijo. Eso es como los emisarios. No sé si esa es la palabra correcta, hermano Héctor. Los emisarios que enviaban los reyes y embajadores. Pero es que estoy allá en aquellos años. Pero ahora también, embajadores son los actuales, hermano Eduardo, de verdad. Pero llegaba el embajador y cuando llegaba el embajador no decía: aquí vengo yo en mi nombre. ¿Qué dice el embajador? Vengo en el nombre del gobierno. No pueden ir. Entonces hay gente que llega al Padre Celestial queriéndole dar órdenes. Padre, yo te pido, yo decreto, yo abro los cielos, yo machaco al diablo. Tal vez de la chalupa. Ya ¿sabe lo que es eso? Le hice ese juego. Tienes que verlo. Era conmigo aquí en Nicaragua. La chalupa y salía ahí el diablo y la muerte y todo. Tal vez de la chalupa machacás. Yo decreto, yo declaro, yo abro. Hay gente que dice: Dios bendice tu palabra. La palabra está bendecida. Hasta eso es incorrecto. Bendice tu. ¿Qué va a bendecir? Su palabra es bendita. Siempre bendita. Absoluta palabra de Dios. Entonces son conceptos errados que se nos han enseñado y se nos han enseñado mal y lo seguimos repitiendo. Yo no puedo abrir los cielos, no puedo decretar cosas. Y entonces hay una mala interpretación de las historias del Antiguo Testamento, fuera de contexto. Es que le habló a la lluvia, yo le hablo, hermano, y mire, que yo no sé qué, y que un día me dice alguien: yo toco un cuerno de esos cuernos. Yo tengo uno que me regaló el pastor David. Ahí lo tengo. Tengo un chofar crudo porque no estaba procesado. Me lo regaló el pastor. Una vez se lo yo, le digo: pastor, mire, aquí tengo el chofar, se lo regreso. No, hijo, ahí tenelo. Bueno, pues, seguro, ahí tenelo. Ahí andalo, es tuyo. Y ahí lo tengo guardadito el chofar. Ahí lo saco de vez en cuando. Pero es una cosa, es un pito de carnero. Pero hay gente que cuando yo toco este chofar, miren, hay una cosa, hay una atmósfera. No sé qué comen. Espero que no sea que fumen algo, pero no sé qué comen. Porque es incorrecto. Yo no puedo hacer esas cosas. Yo no le puedo ordenar a Dios que haga cosas. Yo no le puedo ordenar, ni decretar, ni decir, ni abrir los aires, ni las puertas, ni la atmósfera. Que es que yo voy a declarar una atmósfera. No hay tal cosa. Yo voy en la autoridad de Jesús. Yo no tengo acceso al Padre si no voy en la autoridad de Jesús. Yo no me represento. Por eso dice Jesús: no vas en tu autoridad, vas en la autoridad de Jesús. Eso es como cuando dicen cosas como esta, ¿no? Digamos, el presidente de la organización o el dueño de la empresa, y llega el hijo. Y el hijo dice: mira, no vengo en mi nombre, vengo en el nombre de él. Entonces uno se alinea. No vamos en nuestra propia fuerza, vamos en el nombre de Jesús, porque fue el que pagó en la cruz, fue el que venció la muerte, y en su nombre vamos al Padre. Apelamos a la autoridad del Hijo. Por eso te tiene que estar bien claro cuando ora cómo lo hace y tener el entendimiento qué significa orar en el nombre de Jesús. Entonces oramos para su gloria, oramos en comunión con el Espíritu. No podemos orar en desacuerdo con el Antiguo Testamento. Oramos en el nombre de Cristo, en unión y comunión con Cristo mismo. Oramos porque estamos en conexión, en concordancia con la naturaleza y el deseo de nuestro Señor Jesucristo. Y de esa forma oramos, y eso significa en el nombre de Jesús. Oramos en la autoridad no nuestra, sino en el nombre de Jesús. Ahora, regresando a la pregunta: ¿un inconverso, un pecador puede orar al Padre si no tiene acceso por el Hijo? No, un pecador no puede orar al Padre, pero puede recibir salvación por medio de un clamor a través del Hijo, que es muy diferente. ¿Estoy siendo claro?
Los que llegan al Padre y tienen acceso al Padre y los que tienen la autoridad para llegar ahí son los hijos de Dios. Tienen acceso a través de la fe en Cristo Jesús. Un pecador no. Alguien que no conoce a Cristo no. Y entonces esa gente que ora en otros nombres no tienen acceso al Padre. Y a quién, no sé, ni quiero ni pensar. Pero oiga, el pecador puede clamar y puede clamar en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús el pecador puede recibir salvación. Hechos capítulo 4 versículo 12, por favor. Y después Romanos capítulo 10 versículo 13. Y Hechos también 2:36. Colosenses 3:17. Pero vamos, Hechos 4:12. Hechos 4:12 para que oremos en esta hora. Hechos 4:12. Como dicen por ahí algunos, me están siguiendo. Yo le digo, pero ¿a dónde lo vamos a seguir? Léalo conmigo. Mire qué bello esto. Para aquel que no conoce de Cristo, ¿quién es que te puede salvar? Vamos a ver lo que dice la Escritura. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. ¿Quién es el único que puede salvar? Cristo Jesús nuestro Señor. No hay otro. Romanos 10:13. Romanos 10:13. Porque todo el que invoque, todo el que clame, todo el que grita, todo el que invoque el nombre del Señor. ¿Cuál es el nombre del Señor? Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Todo el que invoque el nombre del Señor será. Entonces, pastor, ¿y el que invoca otro nombre? No puede ser salvo. Y entonces esta cosa que dicen que hacen, no es de Dios. ¿Y qué es? Los brujos también hacen cosas. Uno de los brujos del tiempo de los discípulos les dijo, quiero que me den eso porque yo quiero hacer eso que ustedes hacen. Y el Pedro le dijo que tu dinero perezca con tu maldad. Porque los brujos pueden hacer ciertas cosas. No todos, ciertas cosas. Los brujos del faraón, igual que Moisés, convirtieron las varas en serpiente. La diferencia es que la vara de Moisés se comió toda la serpiente. Entonces hay cosas que pueden invocar otra cosa que no es Cristo, que no es Jesús, y pueden obrar milagros, sí, pero es Satanás para mantener engañada a la persona. Y por eso es la visita constante al brujo o el clamor constante a algo que no es Cristo. Llámele usted como quiera llamarle. Es para tener atada en la ignorancia espiritual para que esa alma se pierda. Pero es porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Diga conmigo, solo Jesús puede salvar. Hechos capítulo 2 versículo 36 y después Colosenses 3:17. Hechos capítulo 2 versículo 36. Por tanto, que todo Israel esté bien seguro de que este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ¿Quién es Él para la humanidad? Señor y Cristo. No hay otro Señor. No hay otro Señor. Él es el único Señor y Cristo. Colosenses 3:17. Colosenses 3:17. Léalo conmigo. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Otra vez, por favor, para que no se nos olvide. Toque a la persona que tiene al lado y dile, mira esto, para que mañana lunes, cuando querrás hacer algo, ¿cómo tenemos que hacerlo? Y todo lo que haga de palabra o de acción, conducta, obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Entonces, cuando yo pido algo y no es para darle gloria, cuando yo pido algo y no es en conexión de honrar al Señor, ya estoy pidiendo mal. Inclusive cuando yo hago algo, yo quiero hacer un bien, ¿es para darle gloria al Señor? No, es para que me vean. Ya vamos mal.
Queremos que la iglesia crezca. ¿Para qué? ¿Para darle gloria al Señor o para que nosotros seamos los más grandes de todo Managua? ¿Cuál es la intención? ¿Me doy a entender? Es importante. Todo lo que hagamos tiene que ser para dar gloria al Señor, especialmente nuestras palabras. Por eso cada vez que usted dice algo a su esposo, a sus hijos, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus compañeros de trabajo, de clase, todo lo que usted haga de palabra o conducta, ¿qué dice? Hágalo en el nombre del Señor. En otras palabras, ¿vas a glorificar al Señor? No, entonces no diga nada, quédese calladito. Va a ganar más con estar calladito. En todo nuestro comportamiento tenemos que reflejar a Cristo. Todo nuestro comportamiento, palabra, conductas, acciones de cada día, tengo que enfocarme que tiene que reflejar a Cristo. Tienen que ver a Cristo en mi vida. Y ese es el reto. Por eso no lo podemos hacer solo. Tiene que ser a través del Espíritu de Dios que mora en mí. El nombre de Jesús es la autoridad que abre la puerta a la presencia de Dios y nos da el derecho de ser oído en el trono de gracia. ¿Lo dice conmigo, por favor? O después de mí, el nombre de Jesús. Vamos otra vez, el nombre de Jesús es la autoridad que abre la puerta a la presencia de Dios y nos da el derecho de ser oído en el trono de gracia. Es Jesús. No es su palabra, no es su santidad. Si no honramos el nombre de Cristo, no hay ningún derecho para ser oído. Si no honramos el nombre de Cristo, no hay ningún derecho para ser oído ante la presencia de Dios. Mis queridos amigos, la oración en el nombre de Jesús tiene un gran valor ante Dios. Y por eso es que lo hacemos así. Hebreos 10:19. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Tenemos acceso al lugar santo. Póngase de pie. Hebreos 10:19. Mediante, oiga bien, así que hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo. ¿Mediante qué? La sangre preciosa que fue derramada en la cruz. Y esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz, que me ha lavado, me da acceso al Padre Celestial. No podemos separar nuestra vida de la sangre del Cordero, porque sin la sangre del Cordero yo no tengo acceso. El sentido de la oración es orar al Padre en el nombre de Jesús. Primera de Corintios 6:11, quiero terminar leyendo eso, y Romanos 8:9. Y eso eran algunos de ustedes, pero ellos han sido lavados y santificados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios. Leámoslo otra vez, por favor, que no se nos olvide esta palabra. Y eso eran algunos de ustedes, cosas indebidas, pecados y cosas por el estilo, está hablando la lectura. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Por eso Cristo es el acceso. No tiene poder aquella oración que omite el nombre y la autoridad que le da gloria a nuestro Señor Jesucristo. No tiene poder. No hay puertas que se puedan abrir. Juan 14:6, solo Él es el camino, solo Él es la verdad y solo Él es la vida. Tenemos que obedecer, orar en el nombre de Jesús. Es la fórmula para orar y es la fórmula para tener acceso al Padre Celestial. Orar en el nombre de Jesús. Y todo lo que pido al Padre, si le da gloria, si estoy en comunión, si estoy en unión con Cristo mi Señor, la oración será respondida. Primera de Corintios 6, capítulo 1 al 17, léanlo en casa.
Vamos a orar. ¿A quién? Al Padre Celestial. En el nombre de Jesús. No es una cuestión mágica, es porque Él es el orden bíblico. Y entender que el nombre de Jesús es tener mi vida en orden y en conexión. Oro en el nombre de Jesús porque soy un embajador. Estoy en conexión. Estoy en concordancia con la escritura de cómo debo de ser como Cristo. Y cuando yo estoy en unión y comunión con Él, entonces oro en el nombre de Jesús. Por eso es importante que sepamos que no todos tienen acceso al Padre. Clamar por salvación, todo mundo, el pecador y el más malo. Pero acceso al Padre solo a través de Cristo, cuando le conocemos a Él. Por eso en esta comunidad tenemos 3 cosas que es nuestra meta, nuestra visión, nuestro deseo y nuestro anhelo. Número 1, conocer a Cristo. Número 2, darlo a conocer. Y número 3, ser conocido por Él cuando tengo comunión y me mantengo en unión con Él a través de su Espíritu Santo. Dice que seré conocido. Conocer a Cristo, darlo a conocer y ser conocido por Él. Padre, en esta hora oramos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Como dice la Escritura, oramos en el nombre de Jesús, que le dé gloria a Cristo. En unión con Él, en comunión con Él, oramos para que se haga tu voluntad, que es buena, que es agradable, que es perfecta. Oramos al Padre en el nombre de Jesús, con la guía, con la ayuda del Espíritu de Dios. Y pedimos, Dios, que puedas glorificarte, que nos ayudes a buscar el reino de Dios para poder encontrar el resto de cosas. Que nos ayudes en todo tiempo y en todo momento a buscar tu presencia, como dice el salmista, como el siervo busca por las aguas, así tiene que buscar mi alma tu presencia, oh Dios. Y nos acercamos confiados en la autoridad de Cristo nuestro Señor. Tus oídos están atentos cuando conocemos a Cristo. Cuando lo reconocemos como Señor y Salvador, tus oídos están atentos. El trono de gracia escucha la oración. Y en el nombre de Jesús nos acercamos para que obres a favor de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestra iglesia, de nuestra economía, de nuestra sanidad, de nuestra estabilidad. Obra a favor de nosotros en el nombre de Jesús. Te lo pedimos. Señor, queremos darte gloria con nuestras palabras, acciones, conducta. Ayúdanos a no olvidar que debemos de reflejar a Cristo. Debemos de estar en comunión con Cristo, en unión con Cristo, para que tus oídos estén atentos al clamor de tu pueblo. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor, Salvador nuestro. Amén.